ya está. Seguimos en... Seguimos en Códigos en la Tele, si los chicos me dejan, vamos a seguir en Códigos en la Tele. Ahora con un invitado que queríamos hablar realmente porque lamentablemente la coyuntura social, política y especialmente económica que vive el país, uno imagina que afecta directamente a los vecinos, ¿no? Y a esta realidad social que no es de las mejores en la República Argentina. Por eso queríamos hablar con el defensor del pueblo, Alberto Penayo. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Ariel? Bueno, y queríamos hablar con vos justamente por esa presentación que te hacía, ¿no? De las distintas demandas que me imagino se incrementan en contextos como estos. Pero antes, porque hay mucho para hablar, vamos a hablar de política. ¿Te parece? Epa, bueno. Arrancamos de política. ¿Está confirmada tu cantidad? No, contame cómo ves estos cambios tan reiterados a nivel nacional. ¿Qué Batakis, qué Guzmán, qué ahora Massa? ¿Cuáles son las expectativas? Bueno, yo creo que una de las cosas... ¿Y qué escuchás de los vecinos? Porque... Bueno, creo que una de las cosas que hace mal a la política son los cambios tan permanentes, digamos. Los cambios en la política deben ser cada 4 años, básicamente, con mucha confianza, donde el pueblo le deposita ciertos atributos a un gobernante y ese arma su equipo y a partir de ahí la realidad debe ser diferente. Esa es la esperanza. Ahora, la esperanza se ve boicoteada permanentemente con este tipo de acciones. Obviamente que hay un gobierno que viene fracasando de manera sistemática. Entonces, el efecto dominó que produce la falta de respuesta y básicamente lo económico, en cualquier país del mundo, se ve en todos lados. En algunos impacta, algunos niveles sociales impacta más y obviamente donde más se resiente son los sectores más vulnerables de la sociedad que no acceden a los servicios de agua potable, de energía, de cloaca, etcétera, etcétera. Bueno, nosotros no escapamos la generalidad de la ley y lamentablemente estamos afectados en todos los órdenes. ¿Le pones un porotito a Massa o no? Yo creo que es la esperanza blanca, como dicen muchos, ¿no? Pero, ¿cómo es eso, la esperanza blanca? Y yo creo que es una necesidad que tiene la política hoy en la Argentina de reflotar o de sacar beneficio de algunos sectores sociales para generar una posibilidad de cambio. Que yo quizá el porotito lo ponga porque es necesario hacerlo, no porque realmente crea desde el punto de vista ideológico que puede cambiar la Argentina. Creo que verdaderamente... No nos queda otra. Y bueno, por eso digo, le pongo el poroto porque no me queda otra. O sea, tengo que apuntar a esa necesidad que tienen los argentinos, tenemos todo, y en eso no tengo que ser egoísta, tengo que pensar en las generales. No pienso solamente con beneficios personales y creo que hay una sociedad que amerita el conjunto respuesta colectiva. Bueno, ¿y cómo ves a la provincia de Misiones en este contexto? Y en la lucha que tiene todas las provincias del norte, digamos, la necesidad de una búsqueda de un lugar real y concreto en las políticas nacionales. Lamentablemente las políticas nacionales no se corresponden con la demanda colectiva que tiene el pueblo argentino, o sea que vamos a seguir navegando en una situación de tempestad y va a ameritar básicamente que la política o los decisores en la política vayan rumbeando, no solamente en función de lo que pasa a nivel nacional, sino confiando en su propia brújula o su propio norte, digamos, que se fija en la provincia de Misiones, eso está claro, y yo creo que va a seguir siendo así. Lamentablemente vamos a navegar en 2 mares, ¿no? Uno de tempestad y otro, un mar propio que todo el tiempo está fluctuando, ¿no? Bueno, yo igual pensé que te ibas a pelear con alguien, con Massa, con alguno que se fue, con Batakis, con alguien, con Fernández. Ahí está. ¿Qué dice Penayo, querido? Ahí está. ¿Son amigos? El pueblo está contigo. Hasta está viejo nomás. ¿Viste? Penayo no es joda, Penayo, ¿eh? Él va al frente mismo. Le pega a la Muni, por ahí le pega un palazo a Sansa, por ahí le pega un palazo a los otros muchachos del agua. Cada tanto liga el gobierno provincial. Reparte nomás Penayo, ¿eh? ¿Qué jugador el tipo? Pero ahora, Mono, te tengo que decir que con Naciones estuvo medio ahí, expectante. Yo pensaba que... No, porque Massa... No, quiero ser cauto. Es que yo no creo en Mesías. En esto tengo que ser realista. Yo no creo que haya un salvador. Creo que tiene que haber una Argentina en algún momento que madure y sobre todo el sector político. Siguen de alguna manera tomándole el pelo al pueblo. Y esto es algo que no lo digo yo. Lo dice creo que la gran
masa de ciudadanos argentinos, clase media, que se ve afectada todos los días en su ingreso, gana 80 y digamos, de alguna manera no alcanza a cubrir lo básico. O sea, estamos en una realidad compleja y no es producto de que el pueblo ha fracasado. Fracasan los políticos, ¿no?, que siguen en una lógica de discurso y la realidad sigue siendo en contra de la gran masa, y es como que seguimos achicando el Estado, el pueblo, digamos, sigue persiguiendo esa vieja lógica. Hace un rato lo discutía con un amigo, terrateniente, digamos, donde buscamos un país donde obviamente sea para muy poco, grandes extensiones de tierra en manos de muy poco y obviamente pequeñas proporciones de tierra para mucha gente. Y esto es la lógica de la Argentina de hace 200 años. Hablaste de la nación, hablaste de la provincia. ¿Qué pasa en Posadas? Que ahí sí ya es tu territorio. No, bueno, Posadas no escapa, vuelvo a decir, a la general de la ley y sigue teniendo muchos problemas por resolver. Nosotros no estamos ajenos a uno de los problemas centrales que tiene la ciudad de Posadas, básicamente, que es la cloaca, que es la red de agua potable, que muchos barrios no están accediendo, y esto no lo digo por una cuestión caprichosa o porque esté en contra de una gestión empresarial o por el monopolio, que sabemos que es un monopolio básicamente que se ejerce bajo un servicio. La mayoría de los servicios en la Argentina son monopólicas, ¿no? O sea, no existen servicios donde haya nivel de competencia, porque si bien el mercado es un espacio de competencia, no se da con los servicios. Ahora, te voy a redoblar ahí algo. Dijiste muchos barrios. ¿Solo muchos barrios? Son muchos barrios. O sea, no, digo, ¿solo muchos barrios? ¿El centro? No, por supuesto. Cuando estoy diciendo son muchos barrios, también alude, cuando hablamos específicamente con el tema de cloaca, tenemos que mirar el centro. Porque ahí empieza la gran deficiencia. Más allá que por ahí el servicio del municipio y la empresa locataria llega hasta la vereda, le está costando al clase media conectarse a esa cloaca. Imposible conectarse. Es imposible conectarse. Los valores, digamos, de conexión escapan la posibilidad de un trabajador asalariado que no está llegando con su salario a cubrir la canasta mínima, o sea, la canasta básica, perdón. Entonces, no le puedes pedir que pague una conexión de red de cloaca, por ejemplo, donde le tenga que poner 300.000 pesos o 400.000 pesos, o las conexiones de red en los lugares. O sea, hay un problema de fondo muy grande y tiene que ver con el ingreso del asalariado y tiene que ver también con las pequeñas y medianas empresas que tampoco pueden crecer, porque hay una dinámica de la lógica de la poca posibilidad que tiene de generar oportunidades de ingreso tanto de mano laboral como de mercado. Entonces, el mismo mercado te está empujando para atrás. Entonces, estamos sobreviviendo. Y cuando hablamos de sobrevivir, lamentablemente la realidad es muy cambiante de todos los días. No a favor, ¿eh? En este contexto económico que desde Nación nos plantean bastante complejo, ¿no? ¿Cómo ves en los barrios las inquietudes de la gente, los foros de seguridad, las capacitaciones que hacen ustedes, por ejemplo, con el conocimiento más de los vecinos de los derechos constitucionales? ¿Hay todavía ganas de conocer sobre eso, de juntarse, de hablar de seguridad, de constitución o no? A ver, con respecto, y te la hago cortita, así, con el tema de derecho constitucional la gente se sorprende. Cortita, o sea, como patada de enano, dijo y me miró a mí. La verdad es que a mí me sorprende cuando hablamos de derecho y garantía constitucional. Claro, nosotros, por ejemplo, en ese sentido, le aclaramos a la gente cuáles son los derechos, que no es lo mismo que hablar de leyes específicamente, que es la forma, la vía, el camino. El derecho es básico y esencial. Tenés derechos sociales, económicos, tenés derechos humanos, que son inherentes al ser humano, básicamente por ser lo que somos, pero por otro lado vos tenés los derechos que son pactos que vienen y son principios de hace muchos años, que están en 43 artículos de la Constitución. Y la gente cuando dice, bueno, salud, educación, vivienda digna, calidad de vida, que está comprendido en la Constitución, artículo 41, 42, seguridad, básicamente dice, bueno, pero está bien, ¿cómo se logra eso? Bueno, a través de las leyes, digamos. Hay organismos que están responsables y no se cumple. Claro, no se cumple. Hay muchas cuestiones que tenemos que entender. No siempre el derecho se cumple en la realidad. Entonces, ¿qué hay que hacer para que se cumpla? Tenemos que aprender, tenemos que saber. Para ser presidente, para ser gobernador o para ser intendente hay algo que es esencial, conocer la Constitución Nacional de punta a punta, cómo se organizan los tres poderes del Estado, cómo se eligen, etcétera, etcétera. Y siempre le digo a los chicos, y este es un debate que se da en todos los barrios, la pregunta de rigor es, ¿la política es mala o buena? La gran mayoría asocia que la política es mala con los políticos.
Y yo siempre digo, no, la política no es mala. Lo mejor que se puede hacer es política y hay que involucrarse y hay que preocuparse. Pero básicamente el problema es que hay malos políticos, que esa es la diferencia. Entonces, a los malos políticos hay que aprender a votarle en contra y poner a los políticos que realmente piensan en la gente, se interesan por el común. Y ahí está la verdad de la historia. No hay que rehuir jamás de la política. La política es la única posibilidad que tenemos los ciudadanos de mejorar. Mire, ¿quién ha reformado la Argentina? Los dos grandes poderes políticos en la historia. El peronismo y el radicalismo. La última reforma en el 94, Pacto de Olivos, tenemos que pensar en dos grandes dirigentes que han cambiado la Argentina. Entonces, la Constitución Nacional. ¿Quién puede llevar esos cambios? Son los partidos políticos. Entonces, la política no es mala. A veces no sabemos hacer lo que ejercemos la política que tiende a mejorar la calidad de vida del pueblo. Y entonces hay una responsabilidad muy grande cuando hablamos de política. No somos, y a veces... Che, qué manera de hablar huevada ustedes dos, ¿eh? Bueno, vamos a lo importante. Me contó un pajarito, de esos pajaritos que andan por ahí, que dice que Penacho, el año que viene, va a ser candidato a intendente de Posadas. Este es tu momento. ¿Ratifique o rectifique? Imposible. ¿Por qué imposible? Imposible porque hay que ser realista. La Carta Orgánica Municipal mandó lo fruta prohíbe. Al mono, mandó fruta al mono. Sí, ponele que sí. Ponele que sí. No, hay que ser realista. O sea, por carta orgánica no puede ser. La Carta Orgánica establece el artículo 217 de la Constitución nuestra, local, la imposibilidad taxativa, o sea que no hay que interpretar, de que el defensor del pueblo no puede ser candidato a ningún cargo del Ejecutivo Municipal. Tenés que esperar un periodo, por lo menos. Tengo que esperar como mínimo 2 años, que está establecido, digamos, para las próximas elecciones, para ser candidato a algo, concejal. A concejal, a intendente, nada que esté ligado a eso. ¿Y vas a ser candidato a algo? No, ¿Algo que te permita la Carta Orgánica o la Constitución? Yo soy parte de un esquema político provincial y voy a respetar hasta último momento, amén de que tenemos un partido político, básicamente ese conjunto, ese colectivo. Y si no, o sea, uno tiene que ser respetuoso de la institución y también el Frente es una institución. Yo lo veo de esa manera. Todo el equipo que hemos conformado desde hace ya muchos años ve de esa manera y hoy estamos en un frente que es el Frente Renovador y voy a seguir respetando cualquier decisión que se tome ahí. Te voy a traer un poquito el trabajo nuevamente de la Defensoría del Pueblo, ¿no? Y el estar con los vecinos, sí, tramitando sus derechos, sus inquietudes. Ahora, está bueno que nos pueda ser candidato a intendente porque te despoja de cualquier, digamos, proyecto personalista y tenés que realmente enfocarte en defender el derecho del vecino. O sea, sabés que no podés ser. Tenés que hacer bien tu trabajo porque lo tenés que hacer. Lo supe del primer momento. O sea, cuando ya... Porque fíjese, acuérdese que yo arranco la gestión siendo suplente. El suplente no puede ser candidato. Mira lo que estoy diciendo. Tampoco. Tampoco. Y yo sabía esto cuando yo fui en la primera vez suplente de Alejandro Cohen. Yo sabía perfectamente que no podía. O sea que estaba limitado a ser candidato a algún espacio político en ese momento. Bueno, está la realidad que uno tiene que asumir del lugar que le toca y ejercer de alguna manera con mucha pasión, como lo hicimos nosotros, yo creo que es esencial. No solo yo, tengo un gran equipo al cual yo rescato siempre, un equipo político, entiéndase que no es un equipo nada más técnico, es un equipo técnico-político que me acompañó siempre y que es un proyecto que venimos trabajando nosotros dentro de La Voz del Pueblo, que es nuestro partido, desde hace muchos años. Y creo que uno de los puntos centrales es respetar la Carta Orgánica y la Carta Orgánica está establecida de esa manera y nosotros vamos a hacernos de eso. Y yo creo que es importante que el defensor del pueblo ejerza o defensor al día de mañana con el mismo rigor el respeto a la Carta Orgánica y al ciudadano. Bueno, le voy a preguntar a usted, señor defensor del pueblo, porque me trató de usted, ahí acuérdese, sí, me marcaste la distancia, yo pensé que éramos amigos, entonces yo también le iba segmentación de tarifas, sí, implementada por Nación. Sí. El rol de la provincia y especialmente vos, ¿cómo ves esto? ¿Cómo cae? ¿Cómo va a afectar? ¿Cómo va a influir en los sectores? Volvemos a lo mismo, ¿no? Por ahí más vulnerables. A ver, yo creo que podría ser muy positivo si esto se llevara adelante en un momento donde no tuviéramos hoy una inflación de
un 8% como dio el mes de julio y tener que ver de que vos tenés un salario básicamente que no alcanza a cubrir la canasta básica. Entonces, si vos mirás que la media de la Argentina hoy está por debajo de eso, o sea, que está técnicamente en la pobreza, ¿y cuál es el beneficio de esto? No importa cómo vos lo apliques, de qué manera lo expliques, básicamente la gran mayoría va a ser afectada. Y ni hablar de de las provincias del norte. Yo digo país porque ya estoy acostumbrado a que lo del centro es como un país aparte, ¿no? Lamentablemente los que estamos en el norte, que estamos sentenciados a depender únicamente de una fuente energética que es la electricidad, y encima, acuérdense que en la Argentina la electricidad adquiere el valor para el usuario de aquel que tiene mayor costo, y el que tiene mayor costo es el hidrocarburo, básicamente la quema, ¿no? Pero nosotros producimos energía limpia que no nos beneficia a nosotros porque terminamos pagando la más cara, porque lo que producimos en Yacyretá, que somos a nuestro río, que aporta, básicamente pasa a esa matriz energética a nivel nacional. O sea, creo que hay una realidad que no se compadece con lo que realmente viven las provincias del norte, y acá me quiero hacer un poco eco de lo que pasa en otras provincias, en la cual yo también vengo trabajando, y lo digo con toda sinceridad y humildad, creo que no es el momento para llevar adelante. La necesidad que tiene el gobierno nacional es una, la necesidad que tiene el pueblo otra. Y esto me lleva a reflexionar lo que siempre digo. Las políticas tienen que tener una agenda con la sociedad. Tiene que haber una agenda pública, o sea, para poder defender. Es, esto podría plantearse, pero en otro contexto, en otro momento histórico, no hoy. Hoy no importa cómo vos la subas, la baja, le acomode, le saque, le ponga, toda la explicación que yo te dé no tiene sentido. Porque la realidad es que el asalariado hoy está sufriendo. Y no me queda duda que estamos acomodando los números para que el Fondo Monetario Internacional diga, cumplió la meta. Entonces yo creo que estas son las cosas que no hay que ser, y acá me voy a referir a una idea que surge hoy en día, sentido común. Hay fiscales que dicen sentido común. Bueno, yo estoy hablando de sentido común. O sea, este es el momento para aplicar. Cualquiera tiene que evaluar las cosas de esa manera. Este es el momento. Y bueno, ¿viste? Entonces, creo que hay realidades que no ameritan demasiado análisis. Uno tiene que ajustarse a lo que está sucediendo. Y para eso uno tiene que ver el panorama, decir, bueno, ¿quiénes son los que van a asumir este costo? Otra vez, el sueldo, el bolsillo. Pero no el bolsillo del que más tiene, el bolsillo que menos tiene. Entonces, seguimos teniéndole miedo a dar recetas que impliquen ir a donde va la masa dineraria de la Argentina. Siempre vamos a el bolsillito del trabajador, porque quieras o no, impacta en el bolsillo del trabajador. Así que me parece que no es el momento. Bueno, el foro de seguridad lo planteamos muy por arriba, el tema del observatorio del adulto mayor no tocamos, pero ¿te invitamos otro día? Sí, me encanta. Aparte, el observatorio viene en un proceso muy importante. Porque no tengo más tiempo, pero también te quería preguntar sobre los reclamos, por ahí las inquietudes de los vecinos, cuáles son por dónde pasa hoy. Pero lo dejamos para otra oportunidad, pero no tengo más tiempo. Ningún problema. Cuando quiera, seguimos. Lo invitamos para hablar. Claro, lo invitamos para hablar de la situación de los vecinos, los barrios, y terminamos hablando de la macropolítica. Pero bueno, bienvenido sea. Gracias por haber venido, gracias por tu tiempo y te esperamos nuevamente. Cuando quieras, estamos a solas. Sí, cómo no. Pese al Sobre mono. todo pese al mono que me dio con un palo. Estamos hablando con el defensor del pueblo de la ciudad de Posadas, Alberto Penayo. Vamos a una pequeña pausa y ya volvemos, ¿eh?